Hola. Hablemos de artes gráficas en Valladolid. Esto es Hola Gráfica. Hola a todos los oídos que escuchan. Soy Estela Lavajo Duque y estos son las entrevistas del proyecto Hola Gráfica, donde abro una puerta, a veces una gran nave, otras la de un pequeño establecimiento, y me adentro en los sonidos de las imprentas de la ciudad. Estas entrevistas nos acercarán el día a día de las artes gráficas en Valladolid, en la propia voz de los profesionales del sector. Profesionales a los que entrevistaré, esperando lograr así, con el tiempo, un banco de conocimiento común que ayude tanto a las propias imprentas como a los usuarios, y en cualquier caso sirva como homenaje a esta industria y a su memoria. Hola a todos, yo soy Estela Lavajo Duque y hoy en este podcast vamos a hablar con Pilar Sola Pizarro, que dirige la imprenta Ofteco. Ofteco comenzó en los años 70, siendo una empresa de reprografía que también distribuía papel y maquinaria a cargo de Isidoro Sola. En el 2010, su hija Pilar Sola Pizarro toma el relevo de la empresa y la transforma en una moderna imprenta digital multisoporte. Ofteco está situada a pie de calle en el Paseo Zorrilla, frente a la Plaza de Toros, en el número 100. Ofrece servicios a particulares y empresas de reprografía, impresión en pequeño y gran formato, cartelería gran formato en un plotter de 8 colores donde imprimen papel, vinilo, lona, lienzo, vinilos de corte y gran formato, expositores desplegables para eventos, estampación textil, estampación de tazas. Han desarrollado una línea de productos personalizados para eventos particulares y días señalados. Dispone de una red de colaboradores externos con los que trabajan para redondear la atención a sus clientes y ofrecer un servicio más completo. Estos colaboradores son otros impresores, diseñadores gráficos, encuadernadores. En su web, ofteco.com, tienen mucha información sobre lo que hacen y cómo lo hacen, junto con una guía de impresión para ayudarnos a preparar los archivos. De los orígenes de Ofteco y su transformación a lo largo de los años, dejaremos que sea la propia Pilar la que nos cuente. Estoy aquí con Pilar de Ofteco y me hace mucha ilusión empezar las entrevistas de Hola Gráfica con ella, porque yo estuve trabajando aquí y me apetecía mucho que ella fuera la que empezara a contarnos un poco pues cómo es su empresa. Bueno, hola Pilar. Hola Estela. Bueno, me gustaría saber o que pudieras contar de dónde viene Ofteco, cómo empezó incluso el nombre. Los inicios. Vale. Pues os voy a contar mi versión, que tampoco es a lo mejor la real, porque Ofteco lo conoce mucha gente y siempre que hablo con la gente me cuentan cosas nuevas que yo no sabía. Entonces, bueno, pues mi versión... Esperad, voy a buscar el teléfono. Sí. Y me voy a poner más cómoda. Vale. Esta empresa surgió cuando mi padre, que trabajaba en FASA, llevaba el departamento reprográfico de FASA, cuando en los años 60 había mucha necesidad en la fábrica. Bueno, mucha, qué bobada. Control Z. No tengo ni idea de lo que hacían en FASA, pero bueno, eso es que mi padre hacía allí los planos. Y vio que había mucha demanda y que no había soluciones para la gente. Entonces empezó montando además en la calle 2 de Mayo, en un pequeño local, pues la primera tienda que hizo para reproducción de copias de gran formato, lo que eran planos entonces. Y ahí empezó todo. Yo no había nacido, o sea que todo esto, lo que me suena. Y yo luego sí que recuerdo, cuando estaba en el Paseo de Zorrilla y en la carretera de Rueda, que mi padre hacía muchas cosas, o sea, ya no era solo planos, sino que hacían distribución de material, de maquinaria. Bueno, pues en un buen momento comenzaron y hicieron muchas cosas que nada tiene que ver con lo que estoy haciendo yo ahora. Y yo que sí que más recuerdo es eso, que lo que más hacían eran proyectos, o sea, proyectos para arquitectura, ingeniería,
de planos y sus imprimir copias. planos y hacer copias. Sí, sí que me acuerdo, pues yo no sé si cuántos años tendría, la primera copia de fotocopias en color, que costaba 500 pesetas la copia. Recuerdo a todo el mundo alrededor de la máquina, flipando y fotocopiando un billete de 100 pesetas, y todos, ¡hala! Quedaba horrible. O sea, eso era... Si lo ves ahora, vamos, no pagas nada, te vas y das la vuelta. Qué Pero bueno. estaban ahí todos alucinando. ¿Y eso qué era? ¿En esa máquina que era de tinta o ya era...? ¿Qué años Ni fue? idea. ¿Qué años Ni eran idea. esos? O sea, yo era una A saber. adolescente que esas cosas me importaban pues bastante poco. Yo solo recuerdo eso, la expectación. Bueno, yo recuerdo que aquí abajo había una máquina que plegaba Sí. los planos, Sí, que también sí. era bastante antigua. Bastante antigua, sí. Mm. Enorme, gigante. Con esa plegadora se ha trabajado muchísimo. Mm. Maquinaria además de tamaños descomunales y precios desorbitados Claro. para lo que es ahora Mm. los precios de las máquinas. Luego los sistemas, yo de entonces no estaba metido en este negocio, o sea, porque yo nunca he trabajado con mi padre y no soy del gremio, o sea, yo estoy aquí un poco por... No eras del gremio. No era del gremio. Bueno, A siempre ver. siento que no soy del gremio, siento que estoy aquí de camuflada, ¿no? Como de mentirijillas, porque es verdad que la gente conoce mucho el gremio y controla mucho, y bueno, yo aprendo gracias a los compañeros de la competencia y la gente que conocía a mi padre, que es la que más me enseña, y los proveedores. Así que, bueno, siempre esa sensación de... Bueno, porque eres muy valiente, porque cuando has ido invirtiendo en maquinaria te has metido y has ido porque aprendiendo... no valiente, inconsciente, porque como no conocía el gremio, no era consciente. Entonces he hecho muchas cosas, he metido muchísimo la pata, pero claro, he aprendido mucho también. O sea, mis másters han sido... Errores. Grandes errores. No sabría qué es más caro si un buen máster. Pero sí que es verdad que he aprendido mucho y bueno, ya me puedo considerar un poco del gremio, un poquillo. Porque al frente de Ofteco, bueno, Ofteco el nombre de Ofteco viene de aquellas, ¿no? ¿O no? Sí, de aquellos años. De hecho, fíjate, es que mi padre ahora mismo no se acuerda por su demencia y ahora me siento no haberle preguntado más cosas. Pero yo sí que tengo el recuerdo de Concha, que era su compañera con la que llevaba Ofteco entonces, que me decía que el nombre de Ofteco lo hizo pues un cliente amigo que trabaja en el ayuntamiento, pues así a lo tonto, o el logo. O sea, fue también un poco como aquí te pillo, aquí te mato. Y entre la gente, los clientes y los conocidos de mi padre, pues salió Ofteco, Oficina Técnica de Copias. Y el logo, que es el original, que yo no lo tengo porque quise, bueno, pues diferenciarme un poco, era bien chulo. Y lo hizo este chico del ayuntamiento, que no me acuerdo el nombre. Seguramente él si lo sabe, que me lo diga. Buscar los archivos, a ver si encontramos el logo. Pues sí. Y desde... Porque tú al frente de Ofteco, tal como se... Nada, o sea, ¿contigo cuánto llevas? Yo empecé en el 2010. 12 años. 12 años. 12 años llevo. Trabajé con mi padre antes un par de años. Trabajé... Bueno, un par de años, ¿no? 2004... He estado bastante más, que es cuando, bueno, pues aprendí un poco lo básico. Y luego cuando mi padre enfermó es cuando ya me hice cargo de la empresa, de las máquinas que había y del nombre, porque tuvimos que empezar de cero. Claro. Porque tuvimos que cambiar de local. Bueno, coincidió en otras circunstancias que hicieron que todo cambiase. Crisis... Sí, todo. sí. Claro, 2010. Fue como, ¿qué hacemos? Sí. Y ahí... Y actualmente, ¿qué servicios ofrecéis aquí en Ofteco? Pues ¿Cómo ha ido ahora creciendo mismo la maquinaria ahí? Mantenemos como el fondo de armario de cualquier reprografía, entonces se llamaban reprografías, ahora debemos ser imprentas digitales.
Yo nunca he tenido muy claro lo que somos. De hecho, y una vez me dijeron que interesante poner copas. Digo, no, es una copistería. Y dice, pues eso, poner copas. O sea, veo que tampoco está muy claro lo que hacemos y lo que somos. Pero lo que siempre se ha hecho es la fotocopia de toda la vida. O sea, la reproducción básica de documentos para la administración o para el estudio. O sea, sencillo. No lo que haría una imprenta tradicional de edición de libros. Eso es lo que más, prácticamente en esta crisis que estamos viviendo, nos ha mantenido. Porque aunque todo el tema digital ha entrado con muchísima fuerza con el COVID, se sigue demandando la copia para pequeños clientes. Y eso es un poco lo que es prácticamente el 80% de nuestro trabajo. Claro. Y luego cuando yo estuve trabajando en el 2004 con mi padre, yo me di cuenta que la gente demandaba otras cosas, que es lo que yo empecé a meter en el 2010, que era la impresión de gran formato, pero para otro tipo de reproducciones, para pósters, fotografías y sobre otros materiales. Vinilos, lonas, sobre todo para publicidad, para pues toda la gente de comercio del Paseo de Zorrilla, donde yo estoy, pues demandaban otras cosas, sobre todo para publicidad. Y es prácticamente la otra parte de lo que hacemos. Imprimir lonas, vinilos, flyers, tarjetas de visita, carteles. Eso es otra de las cosas que, por ejemplo, eso no lo hacía tanto mi padre, porque la maquinaria no estaba preparada para aguantar, no eran tintas que aguantasen el sol, ni los exteriores. Claro. Ahora los plotes que tenemos tienen tintas resistentes, y los materiales que trabajamos también. Todo eso, pues un poco, pues como he ido cambiando la demanda. Claro. Porque ya no se hacen reproducciones de planos, todo es en forma digital, claro, que nos parece fenomenal. Pero hay ciertas cosas que no sirve el digital, aunque bueno, ahora ahora se está haciendo mucho arte digital, o sea que llega el momento que nadie decidiera tampoco. Bueno, yo creo que como la realidad sigue siendo tangible, siempre acabaremos necesitando el papel. Sí, la gráfica va a seguir existiendo, pero claro, las necesidades van cambiando. Van cambiando, sí. Claro, también, según hablabas, pensaba en eso, que el público de aquellas de Ofteco cuando lo tenía tu padre era más, a lo mejor empresas o arquitectos, tal, tema planos, y luego tú te abriste el campo al todo el pequeño comercio de esta zona donde estás y necesidades de particulares, en plan, pues no sé, imprimir a lo mejor fotos o más que fotos, estos carteles, ¿no? Para cumpleaños de la familia, cosas así, lonas. Personalizadas, y llevar un poco también al pequeño cliente las opciones que había de impresión, porque las empresas, por su necesidad, siempre han sido conscientes un poco de lo que había. Sí. Pero la gente de calle, pues no. Claro. Y de hecho, para mí fue lo más duro cuando empecé el tener una diseñadora como tal, porque en todas las imprentas siempre hay diseñadores y gente que conoce el tema digital, porque es necesario, pero como que no se dignifica su papel, porque es un currito más. Entonces aquí yo siempre tuve muy claro que había que tener un departamento de diseño que se distinguiera del de impresión, porque no se pueden tener las dos. O sea, había que informar al cliente de que lo que él quería imprimir se podía hacer de otra forma, y para eso había que darle a conocer esa posibilidad. Entonces, todo esto, no sé de dónde venía. De los servicios diferentes. A la hora de acercarte, claro, al comercio pequeño que no conoce la impresión, ni sabe cómo se preparan las cosas, ni... pues tú querías dar ese consejo a la gente de la calle, el que quiere una unidad de algo para su abuela, no de la empresa que quiere 100 para todos sus empleados. O el pequeño, yo que sé, que tiene el zapatero, lo que sea, o alguien que tenga un pequeño comercio aquí, que necesita de pronto un vinilo o un cartel que ponga tal. Y a lo mejor no sabe ni cómo hacerlo o cómo. Y entonces a mí me parece muy importante que esa parte de las imprentas como Ofteco, que dan un servicio a la gente de calle,
que me parece muy, muy interesante y que de alguna manera también pues expande un poco las oportunidades de impresión y a nivel gráfica o de comunicación de esas pequeñas empresas. Sí. Sí, eso fue para mí lo más difícil. De hecho, incluso internamente, tanto para mí como para nuestras compañeras. Entonces, pagar algo que no sabes cómo valorarlo, porque como no conoces qué es, era muy difícil. Y nos costaba incluso defender el trabajo. Fue una época, aprendimos muchísimo, porque, claro, a base de meter la pata. Es que me río porque era Estela la que estaba todo el día ahí luchando por su puesto de trabajo, que se valorase su tiempo. O sea, la gente todavía a mí ya he aprendido a no responder con dolor, ¿no? Cuando te dicen, pero si es un minuto, ¿para qué me vas a cobrar? Y es que antes me volvía y pues si es tan fácil, hazlo tú, por favor. Sí, es que eso es muy interesante porque claro, la parte de diseño, el público de la calle lo que entiende de diseño es algo como muy elitista. Sí. Y no comprenden que en realidad todo lo que nos rodea es diseño y que alguien ha estado detrás haciéndolo, ¿no? Sí. Y que no les entran igual los mensajes de una manera o de otra. Y que es un oficio. Lo que pasa es que es un oficio en verdad muy, muy joven en el tiempo. Sí. Y aunque ya lleva muchas décadas, pero bueno, que sigue siendo joven en el tiempo. Y yo creo que también por eso es complicado. Claro, teniendo encima una imprenta de calle, meter un diseñador. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas la primera vez? De los primeros trabajos que hiciste, no me acuerdo en qué trabajo era en concreto, cuando venían a verte preguntaban por la decoradora. Sí. Que está muy bien, porque realmente, y bueno, pues era gente muy agradecida porque les estabas haciendo algo que realmente querían y lo estaban valorando. Sí, luego en verdad son muy agradecidos. Luego. Sí, pero es que es verdad que era muy desconocido, que ahora mismo no, porque ahora mismo es que en 10 años ha sido impresionante. Ahora a mí todos los clientes me mandan las cosas con Canva. O sea que en cierta forma, y yo lo agradezco, que la gente tenga sus herramientas y tenga claro lo que quiere y que yo se lo pueda imprimir. Sí. Pero hace 10 años la gente no sabía cómo hacer algo. No. Yo recuerdo la primera invitación de boda que maquetaste, que la trajo un Word la novia y que la maquetaste tú y la imprimimos. O sea, es que no tenían nada que ver. Ya. Y hasta a nosotros nos costó entender que era totalmente diferente. Claro. O sea, lo del diseño en Word en esta empresa pues ha pasado también por una evolución para el cliente y para nosotros muy divertido, porque nosotros aprendemos con la gente que entra por la puerta, estas cosas que nos enseña. Claro, y de hecho ahí también está un poco tu valentía en el sentido de que luego empezasteis poco a poco, bueno, el textil creo que también hacía ya Isidoro, pero metisteis textil, metisteis tazas, o sea, como para que la gente de la calle y para que pudieran, porque sí que era para que la gente antes solo se podía hacer unas camisetas de un tipo. Sí. Y habéis metido varias técnicas de impresión textil y esa impresión textil y bueno, también la impresión de tazas y cosas así para que la gente, incluso habéis desarrollado productos para que la gente pueda la gente de la calle pueda comprarlo con la foto que quieren o calendarios que puedan personalizar con sus fotos, y eso fue algo bastante, me parece, yo no lo he visto muy demandado además, porque realmente les das un servicio que es verdad que online lo tienes, pero que lo tengas en el barrio a un precio también competitivo, nos supone mucho esfuerzo, pero para nosotros es muy agradable ver cómo cada vez que sale la campaña todos los clientes repiten, o sea, están contentos y vuelven año tras año, y son productos que se trabajaron en su momento mucho, pero que se siguen demandando. Eso es cierto que también está muy interesante. Mira, hablando contigo me voy acordando de cosas que hacemos. Sí, es verdad. Y se ha ido ampliando. Muchas cosas. Sí, se ha ido ampliando, sí, claro. Claro, como además ahora las posibilidades de la impresión como son tremendas. Sí, pues es una pasada. O sea, de hecho yo siento mucho a veces cuando no voy a las ferias. Siempre que vas descubres cosas nuevas y te gustaría tenerlo todo. Y entonces yo digo, mira, no puedo irme de compras. Que el local tiene unas dimensiones. Sí.
Pero hay infinidad de cosas y yo siempre se lo digo a los clientes. Yo a lo mejor no te lo hago, pero cacharrea porque es que están saliendo cosas todos los días. Es una de las cosas que también me gusta mucho. El poder ver dónde puedes hacer las cosas y informar. Claro. También damos ese servicio a nuestros clientes porque no siempre lo tenemos que hacer nosotras. Eso. O sea, hace una especie de red, ¿no? De sí. otros profesionales. Sí, yo trabajo con muchísimas imprentas de Valladolid. Yo no lo puedo tener todo. Claro. Entonces, a mí me encanta... Eso está genial. Contar con es que se llama la competencia. Yo siempre digo colegas. Sí. Yo les llamo colegas. Espero que no os moleste. Pues sí, porque sí, se crea ese tejido que de alguna manera es más sostenible. Claro, para todos. Mi cliente no tiene que estar dando vueltas. O sea, yo le facilito mucho la labor a él, yo aprendo también. Y además, igual que a mí me pueden proporcionar algo, yo puedo proporcionar. O sea que hay un feedback entre nosotros. Claro. A mí me parece también muy interesante. Pues sí, sí que lo es. ¿Y cómo has visto? Porque de aquellas cuando... Bueno, hace relativamente poco, cuando empezó el tema de las imprentas online, ¿tú cómo has sentido eso en cuanto a tu negocio? O sea, fenomenal. A mí me ha fortalecido. De hecho, sí que es verdad que yo tengo un principio que es no mirar lo que hacen los demás porque es delicado, te entran dudas y no puedes, tienes... ¿Quieres decir que te entran dudas en cuanto a decisiones que tomar o eso? Porque, sí, sobre todo es una cuestión de precios. O sea, si empiezas a ver lo que hacen los demás, entonces con las imprentas online ya eran los clientes los que venían diciéndome, es que en tal sitio me lo hacen más barato, y digo, hazlo ahí. Claro. Y cuando ese cliente volvía, me estaba reafirmando en que no lo estaba haciendo tan mal. O cuando no volvía, me estaba dando cuenta que ahí a lo mejor ya no podía competir. O sea, yo me he reajustado un poco con el mercado. Me doy cuenta que no puedo... Es que somos empresas pequeñas, tú no puedes hacer todo. Entonces, me ha ayudado mucho a fortalecer donde yo puedo competir con ellas. O sea, ellos pueden dar precio, pero yo puedo dar un servicio que ellos no dan. Entonces es donde me vuelco. Claro. Y yo creo que el poder hablar con una persona, el ver muestras, el que haya un seguimiento, el que haya una respuesta en caso de repetir un trabajo, todo ese servicio, la gente lo valora. Sí. Porque han probado una imprenta online, que estoy segura de que las hay fantásticas, y me parece genial, pero es para otro tipo de trabajos, donde tus prioridades son otras. Claro. Así que muy bien, contenta. O sea, que tú lo valoras positivo, ¿no? Sí. Sí. También está bien porque le acerca al usuario un poco a la experiencia de la imprenta y luego si tienen problemas pues entonces van a una imprenta y dicen, oye, ¿qué me ha pasado esto? O ¿cómo puedo...? Te viene mucha gente con, es que he tenido un problema y dices, bueno, no has tenido un problema, tú has comprado un servicio. O sea, las cosas normalmente tienen su precio. Entonces tú... es verdad que siempre puede haber pequeñas diferencias, pero nadie regala nada. Cuando es barato es por... Y luego, no solamente porque lo que estás comprando es barato, sino porque también las prioridades son otras, que solamente el coste. Cuando en tu vida las prioridades no solamente son los costes, pues... Claro. Y a la larga... El comprar barato ya sabemos que no siempre es lo más importante. De ahí, la pandemia ha sido un claro ejemplo de lo que nos está costando comprar barato. Estamos pagando lo que no hemos pagado antes. Pues en esto es lo mismo, a pequeña escala. Claro. Tú te puedes ahorrar un dinero en un momento, pero lo vas a pagar después. Entonces, que no estoy diciendo que sea mejor ir a lo caro. Yo no estoy defendiendo lo caro. Pero que hay que tener clara cuál es la prioridad y depende del momento. Entonces no es lo mismo algo que vas a tirar por la calle para buzonear que algo que es para ti, personal, y que tiene una importancia para ti, para un evento o para un regalo para un familiar, algo donde tú le estás poniendo corazón. Pues eso lleva más tiempo. Nosotros, yo siempre lo digo, aquí las fotocopias no las cobramos. Cobramos el tiempo que te estamos dedicando y la preocupación nuestra de que esa fotocopia va a salir bien. Claro.
Sí, sí. Y la responsabilidad que adquirimos cuando te estamos atendiendo. Sí, porque además eso también me recuerda que en impresión pasa un poco como pasa en diseño, que el desconocimiento hace pensar que existe un botón magic. Sí. No existe el botón magic ni en diseño ni en impresión. Hay que estar detrás de la máquina y saber cómo la tienes que manejar. Y ya os digo yo que no es sencillo. ¿Por qué no? Y entonces saber cómo lo que tienes que preparar, lo que tienes que hacer para que te haga lo que tú quieres que te haga. No es dar a imprimir, como en la impresora de casa. Entonces, es verdad que en eso, al menos la impresión y el diseño en eso son muy parecidas. Sí, efectivamente. Hay algo de nosotros en lo que ponemos en nuestro trabajo, que eso a través de una imprenta online no puedes. Ahí tú tienes unos plazos, un material. Si sales de lo parametrizado, ya no existes. Y claro, pues tienes que tener un sitio donde ir. Y claro, por eso a mí las imprentas online me vienen muy bien. Claro. Porque me han dejado claro cuál es mi trabajo. Y hablando de material, por ejemplo, a nivel, en cuanto a papeles, que habéis notado esta crisis de los recursos que tenemos ahora, sí que se ha notado, ¿no? Sí, se ha notado una barbaridad, está subiendo muchísimo, nos está costando mucho conseguir papeles con los que hemos trabajado durante todos estos años. Y a mí me está cambiando incluso la forma de ver las cosas. Digo, ya no quiero tener tanta variedad, voy a tener lo básico. O sea, yo misma me estoy dando cuenta que lo que hacíamos... Yo incluso llegaba a pedir resmas de papeles que ni conocía para probar, para poder ofrecer. Ahora estoy como replegando velas y decir, vamos a tener lo básico, intentar comprar lo más cercano y lo más sencillo para aguantar el tirón. Esa es la sensación que yo estoy viviendo ahora, que también puedes tener una variedad, pero sí, de hecho estoy un poco preocupadilla con eso. Sí, la verdad es que eso es verdad que es preocupante. Sí, he tenido a mucha gente, empresas de eventos y muy nerviosas. Lo hemos pasado muy mal y yo digo, esto no sé yo si voy a poder aguantar esta tensión, vamos a buscar simplificar un poco, porque no lo que está pasando en el papel sí, me está fastidiando, y no hablo de costes, claro. Ya. Hay papeles que se me están duplicando, así que bueno, y tengo la sensación de que acaba de empezar. Ya. Habrá que irse como adaptando, no sé. Sí, no, bueno, pues habrá que hacer menos. Sí. Habrá que hacer menos y bueno, a ver qué pasa. Sí. Yo confío mucho en el tema digital, o sea, intentar hacer lo máximo digitalmente, que en nuestro caso pues no nos da tanto beneficio, pero bueno, es un bien para todos. Pues mira, eso nos lleva así como un poco al cierre, o lo que yo pensaba como cierre, que es como eso, cómo ves el sector, cómo ves desde tu punto de vista y desde tu experiencia, cómo crees que está el sector, hacia dónde crees que irá. Digo, más bien, casi te diría que a nivel local, o sea, Valladolid. Bueno, claro, sin a lo mejor saber cómo están los colegas, ¿no? Pero tu sensación, o una sensación, algo totalmente subjetivo y sin que sea vinculante. Vaya, es que tengo mal día. Esto va un poco con los tiempos, ¿no? Depende de cómo te levantes, estoy animada, no sé qué. Hay mucha incertidumbre y efectivamente implica mucho tu estado anímico, porque no puedes hacer una previsión. Mi sensación es que vamos a producir menos y que en cierta forma, por desgracia, creo que también es necesario, y que nos vamos a tener que adaptar a hacer las cosas de otra forma. ¿Qué va a pasar? Estoy deseando ver cómo vamos a salir de esta. Va a ser muy divertida. Se va a trabajar mucho más la imaginación, va a ser un momento súper creativo, van a surgir cosas nuevas. Yo creo que la gente más joven y que tiene ideas en la cabeza va a ser el momento de que afloren. Esa gente que tiene esos proyectos tan chulos que a lo mejor en su momento no les parecía tan rentable, van a aparecer entonces. Se van a hacer cosas mucho más bonitas. Y la gente tendremos que aprender a digitalizar. De hecho, si lo oye alguien, yo quiero poner aquí
un mostrador subvencionado por el ayuntamiento. Hace falta mucha formación. Nosotros nos pasamos horas, dedicamos muchas horas a explicar a la gente cómo solucionar el tema telemático. Sí. O sea, yo me el veo uso más, de los móviles. sí, es decir, me veo móvil. más explicando a mis clientes cómo hacer gestiones telemáticas que imprimiéndoselas. Fíjate. Sí. Y de hecho yo muchas veces cuando vienen a enviar un fax, tú les explicas las opciones que tienen, cómo pueden. Y bueno, antes no cobrábamos, ahora digo, venga, 50 céntimos. O sea, que estamos hablando de... Sí. Pero digo, yo creo que ahí es donde dar el servicio de información a la gente de la calle para adaptarse a la nueva administración telemática y no solo administración, porque yo ahora mismo lo recibo todo por mail. Sí, sí. A nivel particular, con cualquier cosa. Y imprimiremos menos, pero mejor y más bonito, más chulo. Vendrá gente con ideas estupendas para hacer eso. Pues sí. Pues seguro que sí. Eso espero. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por... Que sé que te he interrumpido, encima ha sonado el teléfono un par de veces, espero que no sea nada importante. Pero bueno, que muchas gracias por recibirme y que para mí ha sido muy, muy, muy importante contar contigo como la primera entrevista de La Gráfica y espero que haya muchas más. Espero que se animen el resto de colegas y que se haga una bolsa de recursos de red de lo que hay en impresión en la ciudad y lo puedan usar los usuarios. Yo te agradezco mucho la iniciativa. Me parece que es una iniciativa de muchísimo valor, muy sincera, muy valiente, porque es un gremio en el que tradicionalmente pues ha habido mucha competencia, somos gente que sufrimos mucho estrés, con lo cual tenemos unos caracteres muy, muy fuertes, es difícil la unión, pero son tiempos de estar en comunicación, de ayudarnos entre nosotros y de dar lo mejor de todos. O sea que esto va a ayudar muchísimo a ellos. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias a ti. Hola Gráfica es un proyecto autogestionado, con todas las limitaciones que eso conlleva naturalmente, que por otro lado se compensan con el respeto al tema tratado y la confianza en la utilidad del propio proyecto para varios colectivos de profesionales y usuarios. Hola Gráfica pretende visibilizar el sector de las artes gráficas en Valladolid, desde sus raíces tipográficas en el siglo XV a las modernas imprentas digitales de la actualidad. Puedes leer más información en estelacreativa.es/Hola Gráfica. Muchas gracias por escuchar las entrevistas de Hola Gráfica.